Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Karina Fernández, soy investigadora en la Universidad Nacional del Chaco Austral y conformo un grupo de investigación conformado por los doctores Lucas Esteganini, Claudia Salmón, Mariel Bravo, Marisa Ledesma, y en esta oportunidad vengo a presentar el trabajo titulado Influencia del estilo de vida en la percepción de equidad social en diferentes niveles socioeconómicos, un análisis interdisciplinario. Sabiendo de esta diversidad de factores que generan una diversidad de percepciones individuales, el objetivo de este estudio que o esta presentación que estamos haciendo acá fue analizar la influencia del estilo de vida y el nivel socioeconómico de un grupo de personas en su percepción de equidad social, siempre teniendo en cuenta que esas percepciones individuales terminan repercutiendo a un nivel de sociedad en su conjunto. Nosotros, este proyecto, o mejor dicho, en el proyecto original, en el que se enmarca este trabajo, se contemplan distintos grupos, distintos niveles socioeconómicos, desde el bajo hasta en los niveles altos. Pero en esta oportunidad nosotros vamos a presentar la parte del estudio en la que nos enfocamos en grupos poblacionales pertenecientes al nivel medio y medio bajo. ¿Por qué? Por considerar que esta posición, o sea, las personas que pertenecen a alguno de estos dos niveles socioeconómicos, tienen una posición intermedia entre lo que podríamos llamar pobreza y estabilidad económica, y tienen distintas experiencias de vulnerabilidad y distintas experiencias de progreso, y en alguna manera tienen una visión dual o la visión que tienen de la equidad social, el concepto que puedan llegar a tener de equidad social justamente está condicionado por esta visión dual de pertenecer a esa posición intermedia entre dos estados extremos como serían la estabilidad económica y la pobreza. Entonces, el estudio, la metodología que utilizamos fue un enfoque, en realidad fue un enfoque cualitativo en el sentido de que utilizamos preguntas abiertas, pero es un enfoque mixto porque lo que hicimos fue encuestar a 45 personas con edades de entre 20 y 50 años y lo que hicimos fue utilizar un cuestionario de preguntas abiertas donde indagamos sobre aspectos de caracterización, es decir, la edad de las personas, el sexo, el nivel de estudios que tenían, la situación laboral tanto histórica como actual, es decir, en personas de 20 años en general se trataba de estudiantes, mientras que en personas de 50 años, al pertenecer a estos niveles socioeconómicos, se trataba de personas que no siempre, algunos tenían una historia laboral, trabajaron siempre en el mismo lugar y otros fueron cambiando de sitios, de puestos de trabajo, de ocupaciones, por eso hablamos de situación laboral histórica y actual. Además de esas preguntas de caracterización, incluimos preguntas abiertas que tenían que ver con el concepto de equidad social y la percepción de equidad medida en términos de acceso a bienes y servicios, acceso a tecnología y la percepción del esfuerzo y el mérito. La muestra, estas 45 personas que representaron o que conformaron la muestra, pertenecen a una localidad del interior de una provincia de aquí de Argentina, que es la provincia de Chaco, que es una provincia que en los análisis económicos del país figura entre una de las provincias más pobres del país. Entonces, nosotros consideramos como grupo de investigación que la visión de las personas del concepto de equidad justamente está muy cerca de la realidad, muy cerca de la realidad porque estamos en un contexto en el que en términos de equidad todo pareciera desfavorable. Si bien la intención es ampliar el estudio a grupos poblacionales mucho más amplios, no lo incluimos aquí en la filmina, pero cabe aclarar que estas personas pertenecen a una provincia que es donde nosotros residimos y donde está ubicada nuestra universidad, pero que tiene la particularidad de ser una provincia que caracterizada por situaciones o por índices, altos índices de pobreza.
En cuanto a los resultados de la encuesta, lo que nosotros hicimos, lo que les voy a presentar acá son lo que resultó de cada grupo de preguntas que fuimos haciendo. Y en cuanto al concepto de equidad, lo que observamos fue que en general no se tenía una idea precisa de lo que significa equidad social, no en el sentido de su significado en sí, sino que se la confundía muchas veces con el concepto de igualdad de oportunidades, el concepto de justicia social, meritocracia, redistribución de la riqueza y incluso con el concepto de inclusión social. Es decir, lo que se ve aquí en esta lista es el orden en que iban apareciendo las respuestas. O sea, si bien era una encuesta donde nosotros armamos formularios de Google y se los enviamos a los participantes, ellos tenían el espacio disponible para escribir sus respuestas y del análisis de contenido de esas respuestas nosotros y el conteo de frecuencias, lo que pudimos ver fue que la mayoría de los encuestados confundía el concepto de equidad o lo asociaba al concepto de igualdad de oportunidades, seguido de una cantidad de personas que confundían o asociaban el concepto de equidad al de justicia social, meritocracia y así hasta inclusión social. Es decir, en ninguno de los casos los participantes respondieron de manera correcta, podríamos decirlo, con el concepto de equidad como esta cuestión o esta idea de dar a todos lo que cada uno necesita para poder desarrollarse de manera exitosa en su vida. En cuanto a la percepción de equidad en términos de acceso a bienes y servicios básicos, nosotros lo que hicimos, lo que pudimos ver fue que en cuanto a bienes, la mayoría de los encuestados, o sea, lo que predominó en las respuestas fue que el acceso a los bienes era suficiente, aunque ajustado, es decir, era recurrente encontrar entre las respuestas la mención de que del precio de las cosas, del esfuerzo que hay que hacer, en fin, como está marcadito aquí es como un resumen de lo que predominó en las respuestas, que en definitiva lo que decía es que la mayoría, lo que nos mostraba es que la mayoría de las personas consideraron que tenían un acceso suficiente, podían cubrir sus necesidades básicas, aunque de manera ajustada, con mucho esfuerzo personal y debiendo superar numerosas barreras externas. Y en cuanto a los servicios básicos, el acceso a servicios de salud, las respuestas predominaron entre bajos y justo, es decir, consideraron que el acceso era bajo o que los servicios de salud eran inadecuados. Lo mismo pasó con educación. Justo, es decir, nunca llegábamos a un nivel que superara las expectativas de los usuarios de estos servicios. Y a diferencia de lo que sucedió con el acceso a bienes, a diferencia de lo que sucedió aquí con el acceso a bienes, que no hubo diferencias entre el nivel socioeconómico al que pertenecían los encuestados, en el acceso a servicios sí hubo un efecto de ese nivel socioeconómico, ya que estos niveles de bajo fueron predominantes en el nivel socioeconómico medio-bajo, como era de esperar. Sin embargo, el acceso a justicia, o mejor dicho, la percepción de justicia, incluido cuestiones de seguridad, fue predominantemente bajo. Es decir, la percepción era de que había poca justicia dicho de otra manera, mucha injusticia, lo cual fue independiente del nivel socioeconómico de las personas. Es decir, en términos de acceso a bienes y servicios, la percepción no fue de equidad, sino todo lo contrario, fue de desigualdad. Algo similar sucedió con el acceso a la tecnología, es decir, medidos como acceso a Internet y a distintos tipos de dispositivos, desde celulares a computadoras, que se consideraron en el caso del acceso a Internet adecuado, es decir, como que había muchas opciones de acceder a servicios de Internet, pero esos servicios eran deficientes. Sin embargo,
están en los dos grupos o en los dos niveles socioeconómicos, se mencionaba que poder acceder a servicios de Internet era una oportunidad de progreso en comparación a si ese servicio no fuera posible. Y lo mismo sucedió con los dispositivos, es decir, el acceso a dispositivos tecnológicos desde celulares hasta computadoras representaba una posibilidad, una gran utilidad, se veía como una gran oportunidad, aunque estaba limitada la posibilidad de compra, en lo cual era más marcado en el nivel socioeconómico medio abajo. Es decir, en cuanto a acceso de tecnología, a la tecnología también la equidad se percibía o se asociaba a una desigualdad, es decir, una falta de equidad. En el caso del esfuerzo y el mérito, las personas en ambos grupos, en ambos niveles socioeconómicos, las personas reconocieron o asociaron esta cuestión del esfuerzo y el mérito como un equilibrio entre el esfuerzo y los recursos de los que las personas disponían. Es decir, que en conclusión, nosotros lo que podemos decir de este estudio preliminar es que el concepto de equidad estuvo asociado más que nada a igualdad de oportunidades, se superpuso con ese concepto y que la percepción sobre equidad social estaba marcada en ambos grupos por una fuerte conciencia de las desigualdades estructurales y las personas en su totalidad reconocían la importancia del esfuerzo personal, pero también reconocían la existencia de barreras estructurales que dificultaban los avances personales. A modo de reflexión, podemos decir que nuestro objetivo era conocer justamente la percepción que tenían las personas respecto del concepto de equidad y que esa confusión con otros conceptos como el de igualdad de oportunidades puede tener un impacto negativo, por ejemplo, a nivel de las expectativas respecto de las políticas públicas, ya que si las personas confunden, por ejemplo, equidad con igualdad de oportunidades, pueden tener expectativas poco realistas sobre lo que deberían lograr las políticas públicas. Por ejemplo, podrían pensar que es suficiente con garantizar el acceso a ciertos servicios sin considerar si esos servicios tienen la calidad necesaria para resolver una cuestión de desigualdad. Y por otro lado, pueden llevar a una mala interpretación, una interpretación errónea de la evaluación del esfuerzo personal, específicamente a creer que todo se debe únicamente al esfuerzo personal sin tener en cuenta las barreras estructurales que pueden tener las distintas personas, lo que termina generando cierto grado o puede terminar generando cierto grado de resentimiento social con lo que eso implica a nivel de cohesión social. Por lo cual consideramos que es importante fomentar, no solo pensar en el diseño de políticas públicas y en su implementación, sino también pensar en educación y campañas de sensibilización y fomentar todo lo que tenga que ver con la discusión pública informada, no solo de en qué consisten las políticas diseñadas, sino con qué finalidad se diseñaron y en qué forma se van midiendo los progresos y a quiénes se pretende y de qué manera se pretende beneficiar. Esto es todo lo que tengo para contarles. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.